Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos a la Iglesia de Dios Séptimo Día. Nos encontramos en la ciudad de Plano, Texas, al norte de la ciudad de Dallas. Hoy el tema de esta tarde es alabanza y adoración conforme a la voluntad divina de Dios. Cuando la persona no entiende la palabra adorar y alabanza, hace una grande confusión. La palabra adorar significa respeto, reverencia, postrarse de rodillas hacia el polvo de la tierra. La palabra alabanza significa cantar, confesar tus pecados y también un cambio de vida para la honra y gloria de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en cierta ocasión que Dios buscaba adoradores en espíritu y verdad. Y si tú y yo queremos ser un verdadero adorador, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque la verdad santifica al creyente. Por tanto, nuestros cultos a Dios deben ser con orden, con respeto y con reverencia, ya que nuestro Dios no es un Dios de desorden, como miramos hoy dentro de las iglesias de Dios. Estos cambios que han penetrado en la iglesia de Dios ha hecho que muchos de nosotros nos vemos forzados a trabajar como iglesias autónomas o independientes, con el fin de conservar la sana doctrina y de conservar la sana liturgia que Dios ha mandado que se le brinde en sus cultos cuando la iglesia de Dios se reúne. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Levíticos capítulo 19, versículo 30. Vamos a mirar el mandamiento de Dios que está vigente hoy para nosotros y lo estará para el futuro. Dios demanda que cuando Dios se levante un culto para alabar su nombre, debe ser con orden, con respeto y reverencia, ya que Dios no se manifiesta en cultos que van en contra de la voluntad de Dios. Miremos lo que dice Levítico 19, versículo 30. Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. El Señor nos manda a usted y a mí a guardar el día del sábado. Pero también el Señor nos manda que usted y yo debemos reverenciar y respetar la casa de Dios, porque es aquí donde Dios se manifiesta a su pueblo. En cierta ocasión el Señor Jesucristo encontró a unas personas en el atrio que le pertenecían a los gentiles, y en ese lugar hacían cambios de monedas, se vendían animales. Dice que el Señor entró al templo y agarró unas cuerdas y expulsó a los mercaderes y les dijo: la casa de mi Padre será llamada casa de oración, la debe respetar y honrar. Por tanto, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, la mujer debe entrar con reverencia y con respeto usando su velo. El hombre también debe entrar con reverencia y respeto a la casa de Dios, porque dice el Señor: mi templo lo tendrás en reverencia y mis sábados lo guardaréis. Y este mandamiento está vigente hoy en nuestros días. Ciertamente que el pueblo de Israel llegó a danzar y a bailar porque el Señor entregó a sus enemigos en sus manos, pero jamás profanaron la casa de Dios. Ni María, ni la hija de Jefte, ni David. La Biblia dice que David venía cargando el arca del pacto, entró a Jerusalén y su esposa por una ventana miró que David en la calle se despojó de la vestimenta de sacerdote que traía, un lindo fino efod. Se despojó y dice que danzaba y brincaba, y su mujer lo despreció. Pero David jamás profanó la casa de Dios, y tampoco danzó David en la casa de Dios, sino que David tenía en mente el mandamiento divino de Dios: mi templo lo tendrás en reverencia. Y hoy las personas pisotean la palabra de Dios a tener cultos profanos, de desorden, de deshonra para nuestro Dios que es todopoderoso. En cierta ocasión el joven Isaías iba a comenzar su ministerio a profetizar al pueblo de Israel,
Y el Señor se le revela a Isaías en una visión. Y Dios en esa visión se le presenta a Isaías en el templo de Jerusalén. En aquella arca del pacto, recuerda usted que había dos querubines cubriendo con sus alas su rostro en reverencia a Dios, y con dos cubrían sus pies. Aquí también el Señor le muestra en visión a Isaías a unos querubines. Dice que el templo se llenó de la gloria de Dios. Dice Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3 de esta manera: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Aquí el Señor le está demostrando a Isaías de que Dios es santo y que Dios merece respeto en su casa de oración, y que esa santidad que ahora Dios le está manifestando al profeta Isaías, ahora Isaías tiene que pronunciar ese mensaje de santidad de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero miramos aquí que las voces que se oían en el templo eran de Santo, 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 de que Dios es un Dios de reverencia, de orden y de respeto. Nuestro Dios no es de desorden. Los pueblos paganos bailaban en sus templos a sus dioses paganos, pero nuestro Dios demanda respeto y reverencia en su casa de oración. En cierta ocasión, el apóstol Pablo recomendó a Timoteo la importancia de cómo conducirse y cómo conversar en la iglesia de Dios, que es columna y apoyo de la verdad. Y lo podemos mirar en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pablo recordó a Timoteo la importancia de cómo comportarse y cómo conducirse en la casa de Dios. Y dice de esta manera Pablo a Timoteo: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, vivo, columna y apoyo de la verdad. Usted y yo también, el apóstol Pablo nos recomienda, como a Timoteo, que debemos tener mucho cuidado de cómo conversamos y cómo actuamos en la casa de Dios, que es donde Dios se manifiesta hacia nosotros. Dijo el Señor Jesucristo: en donde quiera que estén dos o tres de mi nombre, ahí estaré yo. Y Jesús dijo: sed santos como mi Padre que es santo. Dijo el Señor Jesucristo: ejemplo yo he dejado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Y jamás Jesucristo nos enseñó un culto de locura, de frenetismo, como hoy miramos dentro de la iglesia de Dios, un desorden, un caos. Porque en la iglesia de Dios ha entrado la mala enseñanza que viene del mundo, ajeno a la palabra de Dios. Ciertamente que aquel templo donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel ya fue destruido. Ahora Dios ya no habita en templos hechos de mano. Ahora Dios mora en cada uno de nosotros. Y de esta manera el apóstol Pablo en su 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, tocante a la importancia del templo de Dios, que ahora somos usted y yo. Dios ya no habita en templos hechos de mano, sino que Dios ahora habita en el corazón de cada creyente. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, el apóstol Pablo: si tú en verdad eres templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti, tú no debes participar en cultos que van en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es santo y Dios merece respeto en su casa de oración. Esperaremos
la siguiente parte de este tema.